Nunca pensé que contaría a alguien este secreto y que una simple reunión familiar transformaría mi vida. Me llamo Elena, tengo 42 años y hasta hace poco pensaba que tenía una vida perfectamente normal. Estoy casada con Roberto desde hace 15 años. No tenemos hijos y ambos tenemos carreras de éxito. Nuestra relación siempre ha sido estable, quizá un poco monótona últimamente, pero nada que me preocupara demasiado. O eso pensaba hasta aquella fatídica noche. Era un sábado como otro cualquiera. Mi hermana Ana organizaba una cena familiar en su casa para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, mi sobrino Carlos, que acababa de cumplir 23 años. Carlos siempre ha sido un chico encantador, inteligente y muy maduro para su edad. Desde pequeño tuvimos una relación especial. Yo era su tía preferida y él era mi sobrino mimado. Nunca tuve hijos propios, así que en cierto modo, Carlos llenó ese vacío en mi vida. La cena transcurrió sin contratiempos. La comida estaba deliciosa, el vino corría a raudales y no faltaron las risas. Roberto, mi marido, como siempre, se pasó un poco con la bebida. No es que fuera alcohólico, pero en las reuniones familiares solía descontrolarse un poco. Al final de la velada, cuando todos empezaban a despedirse, me di cuenta de que Roberto apenas podía tenerse en pie. «Elena, creo que necesito ayuda para llegar al coche», me susurró al oído, con la voz pastosa y los ojos vidriosos. Suspiré resignada. No era la primera vez que tenía que enfrentarme a esta situación. Me disculpé con mi hermana y empecé a ayudar a Roberto a levantarse. En ese momento, Carlos se acercó a nosotros. «Tía Elena, ¿necesitas ayuda?», preguntó con auténtica preocupación. «Gracias, querido. La verdad es que sí. Tu tío está un poco mal», le respondí, agradecida por el ofrecimiento. Entre los dos conseguimos sacar a Roberto de casa y meterlo en la parte de atrás del coche. Carlos se ofreció a conducir hasta nuestra casa, que estaba a unos 20 minutos. Acepté sin dudarlo, ya que yo también había bebido un poco y no me sentía del todo seguro al volante. Durante el trayecto, Carlos y yo charlamos animadamente sobre sus estudios y sus planes de futuro. Siempre me sentí orgulloso de él y de cómo estaba encauzando su vida. En el asiento trasero, Roberto roncaba tranquilamente. Llegamos a casa y de nuevo tuvimos que hacer un gran esfuerzo para sacar a Roberto del coche y llevarlo al dormitorio. Lo acostamos con cuidado y le quité los zapatos. Carlos estaba esperando en la puerta del dormitorio, como si no quisiera invadir nuestra intimidad. «Gracias por tu ayuda, Carlos. No sé qué habría hecho sin ti», dije al salir de la habitación y cerré la puerta tras de mí. «De nada, tía. Sabes que siempre puedes contar conmigo», respondió con una sonrisa que parecía extrañamente intensa. Fuimos a la cocina. Necesitaba un vaso de agua e imaginé que Carlos querría refrescarse antes de volver a casa de sus padres. Mientras bebíamos en silencio, noté que Carlos parecía nervioso, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. «¿Estás bien, cariño? Pareces un poco tenso», le pregunté, realmente preocupada. Carlos tomó un largo sorbo de agua antes de responder. «Tía Elena, la verdad es que hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. ¿Tienes un momento?». Su tono serio me alarmó un poco. «Claro que sí, Carlos. Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa. ¿Qué pasa?». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Es complicado. Verás, hay una mujer». Mi corazón se conmovió. Mi pequeño Carlos estaba enamorado. «Oh, cariño, eso es maravilloso. ¿Por qué está tan nervioso? ¿No te corresponde?». Carlos dejó escapar una risa amarga. «Ojalá fuera tan sencillo, tía. El problema es que ella es mayor que yo, un poco mayor, y está casada». Sentí como si un cubo de agua fría cayera sobre mí. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi dulce e inocente Carlos, enamorado de una mujer casada. «Carlos, yo no sé qué decir. Es una situación muy delicada. ¿Estás seguro de tus sentimientos?». Él asintió con firmeza. «Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, tía.
La quiero como nunca he querido a nadie. Pero Carlos está casada. Eso no está bien. Puedes destruir un matrimonio, una familia. Lo sé, tía, créeme, lo sé. Llevo meses luchando contra estos sentimientos, pero no puedo soportarlo más. Necesito decírselo, necesito que lo sepa. Sentí una punzada de compasión por mi sobrino. Recordé lo intensos que podían ser los sentimientos a su edad, lo absoluto que parecía todo. Carlos, entiendo que tus sentimientos son fuertes, pero tienes que pensar en las consecuencias. ¿Qué pasará si se lo dices? ¿Has pensado en cómo afectará a toda la familia? Carlos se quedó callado un momento, como si estuviera armándose de valor para algo. Luego levantó la cabeza y clavó su mirada en la mía con una intensidad que me hizo estremecer. Tía Elena, la mujer de la que estoy enamorado, eres tú. El mundo se detuvo en ese momento. Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera y yo cayera en un abismo sin fondo. No podía ser verdad. Debía de haber oído mal. Carlos, ¿qué estás diciendo? Logré balbucear, retrocediendo instintivamente hasta que mi espalda chocó con la encimera de la cocina. Dio un paso hacia mí, con la mirada llena de una emoción que no quise reconocer. Te quiero, tía Elena, te quiero desde que tengo uso de razón. Al principio pensé que era solo admiración, el afecto normal de un sobrino por su tía favorita. Pero con el tiempo me di cuenta de que era mucho más que eso. Eres la mujer más hermosa, inteligente y maravillosa que he conocido. Mis pensamientos eran un torbellino. No podía procesar lo que estaba oyendo. Solo podía ser una pesadilla, una broma de mal gusto. Pero la intensidad de la mirada de Carlos me decía que hablaba en serio. Carlos, no sabes lo que estás diciendo. Esto está mal a muchos niveles. Soy tu tía, por el amor de Dios. Estoy casada con tu tío. Nos separan 30 años. Esto no puede pasar. Intenté que mi voz sonara firme, pero podía oír el temblor en ella. Carlos dio otro paso hacia mí, reduciendo aún más la distancia que nos separaba. Sé que parece una locura, tía. Créeme, he intentado luchar contra ello. Somos una familia. Tengo la edad de tu madre. Estoy casada con tu tío. Lo que sientes no es amor. Es una confusión, una fantasía. Pero incluso mientras decía estas palabras, una parte de mí empezó a dudar. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de cómo me miraba Carlos? ¿Cómo no me había dado cuenta de que sus abrazos duraban un poco más de lo habitual? ¿De que siempre intentaba estar cerca de mí en las reuniones familiares? No es una fantasía, tía Elena, es real. Tan real como el hecho de que estoy aquí, delante de ti, abriéndote mi corazón. Sé que tienes miedo, que crees que está mal, pero el amor nunca puede estar mal, y lo que siento por ti es el amor más puro y verdadero que jamás he sentido. Sus palabras me golpearon como una ola, despertando sentimientos que creía haber olvidado. De repente, fui dolorosamente consciente de lo atractivo que se había vuelto Carlos. Ya no era el chico que solía sentarse en mis rodillas, era un hombre joven y fuerte, con una mirada capaz de derretir el hielo. Esto no puede estar pasando, murmuré, más para mí misma que para él. Carlos, tienes que irte, ahora mismo, olvidemos esta conversación. Pero no se movió. En lugar de eso, dio otro paso hacia mí, eliminando casi por completo el espacio que nos separaba. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia mezclada con el olor a vino de la cena. No puedo irme, tía Elena. No sin decirte todo lo que siento. No sin decirte que, para mí, eres la mujer más bella del mundo, que cada vez que te veo se me acelera el corazón, que cada noche sueño contigo. Sus palabras eran como una droga, nublando mi juicio, haciendo que todo lo demás pareciera insignificante. Una parte de mí quería apartarlo, gritarle que se fuera, que no volviera jamás. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, quería acercarse, quería saber cómo se sentirían sus labios contra los míos. Carlos, por favor, le supliqué, aunque no estaba segura de lo que estaba suplicando. Y entonces sucedió.
Carlos redujo la distancia que nos separaba y me besó. Sus labios eran suaves, cálidos e insistentes. Por un momento me quedé paralizada, incapaz de reaccionar. Entonces, para mi horror y vergüenza, me encontré respondiendo al beso. Fue como si una presa hubiera estallado en mi interior. Todos los sentimientos que había reprimido, toda la pasión que había olvidado que existía, se desbordaron en aquel beso. Mis manos se enredaron en su pelo, atrayéndolo más cerca. Su cuerpo se apretó contra el mío, aprisionándome contra el mostrador. No sé cuánto duró aquel beso. Podrían haber sido segundos o una eternidad. Cuando por fin nos separamos, los dos estábamos sin aliento. La realidad de lo que acababa de ocurrir me golpeó como un tren. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», susurré, horrorizada. Carlos, por su parte, parecía eufórico. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y deseo que me asustaba y excitaba a partes iguales. Lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, tía Elena, ser sinceros con nuestros sentimientos. Sacudí la cabeza intentando aclarar mis pensamientos. Eso está mal, Carlos. Muy mal. Yo no sé lo que me pasó, pero no puede volver a pasar. Nunca más. Intenté apartarle, pero no se movió. En lugar de eso, me sujetó la cara con las manos, obligándome a mirarle a los ojos. Tía Elena, sé que tienes miedo. Sé que piensas que esto está mal, pero lo que acaba de pasar, ¿vas a decirme que no lo sentiste? ¿Que no sentiste esa conexión, esa chispa? No podía negarlo. Aquel beso había vuelto a despertar algo en mí que creía muerto desde hacía mucho tiempo. Pero eso no cambiaba el hecho de que había sido un error colosal. Carlos, por favor, entiéndelo. Soy tu tía, estoy casada. Esto no puede pasar. ¿Y si pudiéramos encontrar una manera?», insistió, con los ojos llenos de esperanza y determinación. Cerré los ojos, tratando de encontrar la fuerza para hacer lo correcto. Cuando volví a abrirlos, mi voz era más firme. «No hay manera, Carlos. Esto ha sido un error. Un terrible error que nunca debería haber ocurrido y que nunca volverá a ocurrir. Tienes que irte, ahora mismo». Vi el dolor en sus ojos, pero también vi que comprendía que no iba a cambiar de opinión. Al menos no esta noche. Lentamente, dio un paso atrás, liberándome de la prisión de su cuerpo. «Me voy, tía Elena, pero aún no ha terminado. Lo que siento por ti es real y sé que tú también has sentido algo. No me rendiré contigo tan fácilmente». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la cocina. Oí abrirse y cerrarse la puerta principal, y luego el ruido de su coche alejándose. Caí al suelo, temblando. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Y lo peor de todo, ¿por qué una parte de mí deseaba que Carlos no se hubiera ido? Pasé el resto de la noche en vela, dando vueltas en el sofá, incapaz de volver a la cama donde Roberto dormía ajeno a todo. Mi mente era un torbellino de emociones encontradas: culpa, vergüenza, miedo, pero también, muy a mi pesar, una chispa de excitación y deseo que no podía ignorar. A la mañana siguiente, cuando Roberto se despertó con una fuerte resaca, le conté una versión editada de los acontecimientos de la noche anterior. Le dije que Carlos se había comportado de forma inapropiada, insinuándose, pero omití el beso y mis propias acciones. Roberto estaba furioso, por supuesto, y quería llamar a mi hermana para contárselo todo. Le convencí de que no lo hiciera, argumentando que solo causaría problemas en la familia y que Carlos probablemente estaba confundido y arrepentido. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera Carlos. Cada vez que salía a la calle, miraba nerviosa a mi alrededor, esperando verle en cada esquina. Pero no llamaba, no aparecía. No sé si me sentía aliviada o decepcionada. Roberto, por su parte, estaba más atento que de costumbre. Creo que mi historia sobre el comportamiento de Carlos le había alarmado. Me trajo flores sin motivo,
Me invitó a cenar e incluso me propuso irnos de vacaciones juntos. En otras circunstancias, me habría alegrado mucho de esta renovada atención. Pero ahora, solo servía para aumentar mi sentimiento de culpa. Una semana después del incidente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Tenemos que hablar. Por favor, UC». Mi corazón se aceleró al leer el mensaje. Sabía que debía ignorarlo, borrarlo y seguir con mi vida, pero no pude. En lugar de eso, respondí: «Vale, mañana a las 15:00 en el café del parque». El día siguiente fue una agonía de nervios y expectación. Me vestí con más cuidado que de costumbre, me maquillé ligeramente y elegí un vestido que sabía que me sentaba bien. Me sentía culpable por ello, pero no podía evitarlo. Llegué al café 10 minutos antes de la hora prevista. Carlos ya estaba allí, sentado en una mesa apartada. Al verme, se levantó y sus ojos recorrieron mi figura de un modo que me hizo sonrojar. «Tía Elena», me dijo en voz baja cuando me acerqué. «Gracias por venir». Me senté frente a él, consciente de la tensión que vibraba entre nosotros. «Carlos, esto no puede volver a pasar. Lo que pasó aquella noche». «Fue real», me interrumpió. «Fue lo más real que he sentido en mi vida». Suspiré, cerrando los ojos un momento. «Carlos, eres joven. Tienes toda la vida por delante. Todo lo que crees sentir por mí pasará. Encontrarás a alguien de tu edad, alguien con quien puedas tener un futuro». Sacudió la cabeza, sus ojos ardían de determinación. «No quiero a nadie más, tía Elena. Te quiero a ti. Y sé que tú también sentiste algo aquella noche. No puedes negarlo». Ella no podía negarlo, era cierto, pero eso no cambiaba nada. «Carlos, soy tu tía. Estoy casada con tu tío. Tengo la edad de tu madre. Esto está mal a muchos niveles». «El amor nunca está mal», insistió ella, inclinándose hacia adelante. «Sé que hay obstáculos, pero podemos superarlos, juntos». Sus palabras me atravesaron como una flecha. Una parte de mí quería creerle. Quería arrojarme a sus brazos y olvidar todo lo demás. Pero la parte racional de mi cerebro sabía que eso era imposible. «Carlos, por favor, tienes que entenderlo. Esto no puede ocurrir. No importa lo que sintamos, no importa lo que queramos. El coste sería demasiado alto. Destruiríamos nuestra familia. Tu madre, tu padre. ¿Has pensado en cómo les afectaría?» Vi el dolor en sus ojos, pero también vi que mis palabras le estaban calando. «Pero tía Elena, ¿y nuestra felicidad? ¿No merecemos ser felices?» «La felicidad construida sobre el dolor ajeno nunca dura, Carlos», le contesté suavemente. «Además, ¿has pensado realmente cómo sería? Tendríamos que escondernos, mentir constantemente. Viviríamos con miedo y culpa. Eso no es amor, Carlos. Eso es una fantasía». Guardó silencio durante un largo momento, procesando mis palabras. Finalmente, habló con voz avergonzada. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Cómo puedo olvidar lo que siento por ti?» Se me partió un poco el corazón al ver su dolor. Me acerqué a la mesa y le cogí la mano. «No será fácil, lo sé, pero eres joven, Carlos. Tienes toda la vida por delante. Con el tiempo, estos sentimientos se disiparán. Conocerás a otra persona, alguien con quien puedas tener un verdadero futuro». Me apretó la mano, con los ojos brillantes de lágrimas. «No puedo imaginar amar a alguien como te amo a ti». «Lo harás», le aseguré, «y cuando lo hagas, entenderás por qué no pudo ser». Nos quedamos así un momento, cogidos de la mano en silencio. Finalmente, Carlos asintió lentamente. «Lo entiendo, tía Elena. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Te prometo que intentaré seguir adelante». Sentí una mezcla de alivio y una extraña sensación de pérdida. «Gracias, Carlos. Sé que no es fácil, pero es lo correcto». Nos separamos con un abrazo incómodo, ambos conscientes de la tensión que aún existía entre nosotros. Mientras le veía alejarse, sentí una punzada de arrepentimiento. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba dejando escapar algo especial por miedo y por convenciones sociales? Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal,
Gracias. Volvamos a la historia. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, me sentía aliviada por haber hecho lo correcto, por haber puesto fin a algo que podría haber destruido nuestra familia. Por otro lado, no podía dejar de pensar en Carlos, en la intensidad de sus sentimientos, en la posibilidad de lo que podría haber ocurrido. Roberto se dio cuenta de mi cambio de humor y lo atribuyó al incidente con Carlos que le había contado. Se mostró más cariñoso y atento que nunca, lo que no hizo sino aumentar mi sentimiento de culpa. ¿Cómo podía pensar en traicionar a ese hombre que tanto me quería? Pasaron las semanas y, poco a poco, la vida volvió a la normalidad. O al menos, a una nueva versión de la normalidad. Las reuniones familiares se volvieron incómodas, y Carlos y yo evitábamos cuidadosamente estar solos o incluso mantener un contacto visual prolongado. Notaba las miradas confusas de mi hermana y mi cuñado, pero nadie se atrevía a preguntar qué pasaba. Una noche, casi 2 meses después de nuestro encuentro en la cafetería, recibí otro mensaje de Carlos. Lo siento, tía Elena, tenías razón. He conocido a alguien. Gracias por todo. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Alivio, sí, porque Carlos seguía adelante, pero también una punzada de celos y arrepentimiento que me avergonzaba admitir. Aquella noche, mientras estaba despierta junto a Roberto, reflexioné sobre todo lo que había pasado. ¿Había hecho lo correcto o había dejado escapar la oportunidad de un amor verdadero por culpa del miedo y las convenciones sociales? No tenía respuestas claras. Lo único que sabía era que, por el bien de todos, tenía que seguir adelante. Tenía que enterrar esos sentimientos confusos y esa atracción prohibida en lo más profundo de mí. Pasaron los meses y la vida siguió. Carlos empezó a llevar a su nueva novia a las reuniones familiares. Era una chica encantadora, más o menos de su edad, y podía ver lo feliz que le hacía. Me alegré por él, de verdad, aunque una pequeña parte de mí no podía evitar preguntarse, ¿y si? Roberto y yo trabajamos en nuestra relación. El shock del incidente con Carlos nos hizo darnos cuenta de que habíamos caído en la rutina y la autocomplacencia. Empezamos a hacer más cosas juntos, a comunicarnos mejor, a redescubrir por qué nos habíamos enamorado. Y yo, aprendí mucho sobre mí misma durante todo este proceso. Aprendí que, incluso después de años de matrimonio, aún podía sentir pasión y deseo. Aprendí que el amor puede adoptar formas inesperadas y que, a veces, el mayor acto de amor es dejar ir. Guardé el secreto de lo que realmente había ocurrido aquella noche en la cocina. Fue una carga que decidí llevar sola para proteger a todos los implicados. Pero no puedo negar que, a pesar de la culpa y la vergüenza, una parte de mí atesoraba el recuerdo de aquel momento de pasión prohibida. La vida está llena de caminos no tomados, de posibilidades no exploradas. Siempre me preguntaré, ¿y si? Pero al final del día, estoy en paz con mis elecciones. Elegí la estabilidad antes que la pasión, la familia antes que el deseo. Y aunque a veces, en la oscuridad de la noche, mi mente divaga sobre lo que podría haber sido, sé en mi corazón que tomé la decisión correcta. Esta experiencia me ha enseñado que el amor puede ser complicado, confuso y a veces doloroso, pero también me enseñó la fuerza del compromiso, la importancia de la familia y el poder de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Ahora, años después, puedo recordar aquella noche en la cocina con una mezcla de nostalgia y alivio. Fue un momento de locura, un destello de pasión que iluminó mi vida de forma inesperada, pero, como cualquier llama intensa, estaba destinada a consumirse rápidamente. Carlos es ahora un hombre felizmente casado y con una hermosa familia. Yo sigo con Roberto. Nuestra relación es más fuerte que nunca después de haber superado aquella prueba sin que él lo supiera. Y aunque a veces, cuando nuestras miradas se cruzan en las reuniones familiares, puedo ver un atisbo de lo que una vez fue, ambos sabemos que todo eso pertenece al pasado. La vida está llena de puntos de inflexión,
de caminos que se bifurcan. Aquella noche en la cocina fue uno de esos momentos para mí. Elegí el camino más difícil, el camino del deber y la responsabilidad, en lugar del camino de la pasión y el deseo. Y aunque a veces me pregunto cómo habría sido el otro camino, sé en el fondo de mi corazón que tomé la decisión correcta, porque, al fin y al cabo, el amor no es solo pasión y deseo, es compromiso, sacrificio, hacer lo correcto incluso cuando duele. Y a veces el mayor acto de amor es dejar ir. Guardo este secreto, este momento de locura y pasión, como un tesoro escondido en lo más profundo de mi corazón. Un recordatorio de que la vida puede sorprendernos, de que nunca somos demasiado viejos para sentir, desear y amar. Y aunque guardé el secreto, la emoción que sentí aquel día mereció la pena. Me recordó que estaba viva, que aún podía sentir, que aún podía arder, y eso en sí mismo es un regalo precioso. Así que si alguna vez te encuentras en una encrucijada similar, recuerda, el amor puede adoptar muchas formas, algunas inesperadas, otras prohibidas, pero al final, lo que realmente importa es ser fiel a uno mismo y a sus valores, porque esos son los cimientos sobre los que construimos nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro futuro. Y quién sabe, tal vez en otra vida, en otro universo, Carlos y yo estemos juntos, viviendo esta pasión prohibida. Pero en esta vida, en este mundo, hemos elegido el camino del deber y la responsabilidad. Y aunque a veces es duro, aunque a veces duele, sé que fue la decisión correcta. Y aunque nunca olvidaré aquella noche en la cocina, aquel momento de pasión prohibida, sé que tomé la decisión correcta. Porque, al fin y al cabo, el verdadero amor no es solo lo que sientes, sino lo que haces con esos sentimientos. Y yo elegí el amor en su forma más madura y responsable. Elegí la familia, el compromiso y la integridad. Y aunque a veces me pregunto, ¿y si? Sé de corazón que no cambiaría mi decisión. Gracias por escuchar. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias.